Buenos días, queridas compañeras y compañeros. Es para la doctora Keila Esteves y para mí un honor compartir con ustedes en esta mañana, que como veo en el rato que llevo aquí compartiendo con ustedes, pues han recibido muchísima información. Yo, aunque ustedes casi no me ven por mi altura allá, estoy aquí. Estoy feliz, vengo en representación de la Asamblea Nacional del Poder Popular y nos ha tocado a la doctora y a mí pues presentarles un tema novedoso y muy importante en estos momentos para la juventud, para la niñez y para la adolescencia cubana. Vamos a hablarles de la política integral de la niñez, la adolescencia y las juventudes recién aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en el mes de julio, precisamente en el primer periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura. Esta política responde a la importancia que el Estado brinda a las niñas, por supuesto, a los niños, a los adolescentes y jóvenes cubanos. Y quiero marcar que nunca han estado desprotegidos. Esta política cierra un ciclo que ustedes comprenderán cuando terminemos de explicarles lo que hemos preparado para ustedes con mucho amor en este encuentro tan importante que hoy se inicia en nuestro país. A decir de nuestro primer secretario del partido y presidente de la República, compañero Miguel Díaz-Canel, es una política novedosa y de continuidad. Se adecua al contexto demográfico y socioeconómico actual y a la necesidad de transformar la legislación vigente en correspondencia con la Constitución que nos dimos cubanas y cubanos en el 2019. Por tanto, está en correspondencia también con los principios fundamentales que ratificó el 8º Congreso del Partido. El objetivo de esta política se orienta a articular a todos los factores que intervienen en la atención y protección de nuestros infantes, adolescentes y jóvenes y en todas sus etapas de su vida. Y cualesquiera que sean sus condiciones, transversaliza sus derechos y concibe a las nuevas generaciones como actores estratégicos del desarrollo, reconoce la fortaleza de las que se parte y destaca las áreas que requieren mayor apoyo y trabajo. Debo decirles que esta política es resultado de los procesos de creación normativa que se han puesto en práctica en el país y ratifica la concepción del Estado y del Gobierno de promover el trabajo por políticas públicas. Su elaboración intersectorial y multidisciplinaria contó con la participación activa de la sociedad civil cubana y no me voy a detener en ese tema porque estoy segura que mi compañera Keila les hablará un poquito más de esto. Fue un proceso, eso sí les puedo asegurar, muy participativo y profundo que permitió recoger percepciones, preocupaciones, propuestas y recomendaciones. El grupo de trabajo que tuvo la responsabilidad de elaborar el proyecto estuvo integrado por expertas, académicas, profesionales de amplia experiencia y representantes de los organismos de la Administración del Estado, organizaciones de masas, sociales y otras, que fueron aportando a la conformación de la propuesta de la ya convertida en política. Un ejemplo de la amplitud que me toca de estas consultas y que nos toca muy de cerca lo constituye las realizadas a los diputados de la Asamblea Nacional representados en nuestra comisión. Yo debo compartir con ustedes que en pleno periodo elaborativo se presentó a nuestra comisión el proyecto y hicimos de esta presentación un gran debate antes de llevarlo a la sesión plenaria, que definitivamente, y como de los métodos incluidos a partir de la práctica en la normativa jurídica que estamos desarrollando a partir de la 9ª legislatura, pues se pudo evaluar y se le pudieron hacer muchísimas sugerencias que se han tenido en cuenta y están incorporadas hoy, ya sea a la política o a su plan de acción. Este documento tan importante que les comparto contiene una sistematización de los antecedentes, la situación actual y la situación demográfica, así como las potencialidades y una descripción exhaustiva de las problemáticas generales y específicas. Relevante, puedo señalar
que esta política se define en un marco político de largo término, con acciones que se organizan en el corto y mediano plazos y se articula con las otras políticas y normas nacionales aprobadas. Su implementación nos ha requerido y nos está llevando a la realización de muchas acciones integrales, intersectoriales e interinstitucionales encaminadas a asegurar que en los entornos donde transcurre la vida de nuestros niños, adolescentes y jóvenes existan las condiciones sociales, humanas y materiales que garantizan la promoción y potenciación de su pleno desarrollo, aún en medio de la crisis, de la situación económica y del impacto del recrudecido bloqueo que sufre el pueblo cubano, y de eso tenemos muchos ejemplos que sé que ustedes conocen. El alcance de la política se ha concebido para que estas niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean mirados, sean tratados como sujetos titulares de derecho, cuya garantía debe materializarse a nivel colectivo e individual. Los enfoques que orientan y caracterizan las acciones de la política están dirigidos al enfoque de derechos, de desarrollo integral, del ciclo de vida generacional, de equidad e interseccionalidad. No me detengo aquí, quizás Keila pueda ampliar un poquito en estos enfoques, y se articulan en todos los casos con el enfoque de género, territorial, de atención a la condición de discapacidad y a la lucha contra el racismo y la discriminación racial. En razón de lo antes expuesto, puedo asegurarles que la política que estoy presentándoles con mucho gusto resulta de plena correspondencia con el proyecto de la Constitución de la República y su consecuente inserción en el orden legal vigente. La puesta en práctica de esta política se prevé a todos los niveles, local, municipal, provincial y nacional, pero por su complejidad y por la complejidad del momento en que vivimos, tendrá que aplicarse de forma gradual. Yo debo añadir que luego de aprobada esta política, el Gobierno de la República diseñó un sistema de trabajo mediante el que se chequea con rigurosidad a los organismos responsables del cumplimiento de las acciones contenidas en el plan de acción que responden a los objetivos específicos definidos y se caracterizan por su amplitud y flexibilidad. Los organismos e instituciones involucradas en su implementación están responsabilizados con la capacitación para la aplicación de sus contenidos y con la evaluación continua de su impacto. Asimismo, se diseñó de manera articulada una amplia estrategia de comunicación social encaminada a trasladar a nuestro pueblo las acciones que de forma inmediata se implementarán para acompañar a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el logro de sus aspiraciones, apoyarlos y avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos diseñados en la política. En todas las reuniones de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer, la cual presido, previo a los periodos ordinarios de sesiones de la Asamblea Nacional, los organismos del Estado responsabilizados con los objetivos presentarán informes de resultados ante los diputados y también será sometida al debate en plenario en el momento que se considere adecuado para la Asamblea Nacional del Poder Popular. Finalmente, contar con la política integral de la niñez, adolescencia y juventudes actualizada, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, supone la imprescindible necesidad de la actualización del Código de la Niñez y la Juventud, el que tenemos aprobado desde el año 1978 y debemos ahora actualizarlo. La aprobación de esta ley está contenida en el cronograma legislativo aprobado para la actual legislatura y prevé su presentación y aprobación en diciembre de 2024, para lo que un grupo de trabajo avanza en la elaboración de su propuesta, a la vez que se revisan otras normas jurídicas que a partir de los avances logrados en materia de legislación familiar han quedado rezagadas. Tal y como expresara nuestro primer secretario del partido en nuestra comisión,
previo a su aprobación por la Asamblea en julio, cito: el éxito de esta política está en asumirla con responsabilidad, pues combina derechos y deberes, y poner en práctica estos últimos implica la responsabilidad de varios organismos del gobierno y reclama la participación de los jóvenes para que asuman esas oportunidades. Muchas gracias. Bueno, también nos corresponde agradecer la invitación al INDER para que sigamos hablando de política. Yo creo que la política es un acto de amor, y es un acto de amor, como se decía anteriormente, junto a todo lo que hemos visto esta mañana, y que ratifica, en primer lugar, la voluntad política de nuestro país por sus infancias, adolescencias y juventudes, el contexto en el que nos desempeñamos hoy en día y sobre todo la necesidad de transformar la legislatura, como había explicado Arely. Yo creo que es bueno hacer referencia a los artículos 86 y 87 de nuestra Constitución, y cito: se reconocen ellos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como plenos sujetos de derechos y activos participantes en la sociedad, a la vez que señala el deber del Estado, la sociedad y las familias de brindar protección contra todo tipo de violencia y garantizar su desarrollo armónico e integral. Arely hablaba de la importancia que tiene la política en la articulación de todos los organismos, todos los factores que en el país tienen que ver con el desarrollo de esas infancias. Yo creo que hay que hablar de algunos antecedentes legislativos que van desde el triunfo de la Revolución en 1959, con toda la prioridad al proyecto de vida para nuestras infancias. Habría que hablar en 1972 con la Constitución del Instituto de Infancias. Habría que ir a la Constitución del 76, como también se ratifica que no haya nada más importante que un niño en Cuba, y cómo la escuela, la alimentación, el vestir son prioridades del país. Habría que ir al 80, a cómo se trabaja desde el Ministerio de Educación en la atención a la primera infancia y la creación del programa Educa Tu Hijo. Y yo creo que mucho más reciente, en el 90, cuando Cuba firma la Convención de los Derechos del Niño, en el 2016, cuando se crea el PANDES y Cuba firma su adherencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por supuesto nuestra Constitución en el año 2019 y la creación de este grupo al que hacía referencia Arely en el año 2022. Yo creo que Cuba tiene muchas potencialidades para el trabajo con sus infancias y la protección de sus infancias. En primer lugar, habría que seguir hablando de nuestro sistema de educación gratuito y asequible para todos, las altas tasas de escolarización y la paridad de género que tenemos, el potencial docente altamente calificado y, por supuesto, todo el sistema de instituciones educativas a lo largo de todo el país. La cantidad de egresados profesionales que atienden a las infancias, y no quiero hablar solo desde el Ministerio de Educación, sino desde cada uno de los organismos que tienen que ver con la formación y la atención priorizada. Habría que hablar hoy también de las personas con discapacidad, así como la cobertura universal de salud y las bajas tasas de mortalidad infantil. Yo creo que los objetivos están claros. Arely hablaba de un grupo de líneas de acción, 11 líneas de acción que abarca la política, que van dirigidas a perfeccionar y no hacer lo mismo que veníamos haciendo, sino a seguir aumentando la capacidad de atención a nuestras infancias, adolescencias y juventudes, y tiene que ver con la línea para la educación, la línea de formación para el empleo y de atención al trabajo, la línea de salud pública, está la línea de participación, de tecnologías, de comunicaciones. Hay líneas que tienen que ver con todo ese enfoque de preparación para los adolescentes, niños y jóvenes. Ahora, quería detenerme en una práctica que yo creo que puede ser un ejercicio científico diferente y que nos demuestre cuál es la voluntad del país, y es la propia participación que tuvieron niños, adolescentes y jóvenes en la construcción de la política. Y es que precisamente desde el inicio de preparación se estuvo consultando con los jóvenes masivamente en el país y dándole una participación activa a cada uno de ellos en proponer acciones para la política y en explicar y poder actualizar cuáles eran las principales preocupaciones. Y de esa manera se trabajó con más de 20.000 niños, adolescentes y jóvenes del país, los cuales fueron consultados. Yo quiero rapidito, sin extenderme, explicar que hubo dos procesos de consulta masiva. Un primer proceso en el cual se les preguntó
a los niños, adolescentes y jóvenes que explicaran cuáles eran las principales preocupaciones que tenían y en un segundo momento que ellos mismos pudieran estar proponiendo las vías de solución a esas preocupaciones. Yo creo que fue un proceso también de mucho aprendizaje, porque además el grupo académico, que fue bastante amplio, pudo encontrar más de 10.000 respuestas diferentes, propuestas por ellos mismos, según esas inquietudes, para poder estar trabajando. Y en un segundo momento se hizo otra gran consulta donde se les escribieron ya a ellos y se les hicieron las propuestas de acciones que proponían los organismos, los investigadores y las personas que trabajaban en la política, y se les dijo que reconocieran si ellos creían que eran factibles, si eso iba a solucionar sus dificultades, y más del 50% de cada una de las acciones recibió una valoración positiva. Eso nos hace entender también cómo se construye colectivamente, hay una participación en este proceso donde ellos son protagonistas y además se defiende entonces el principio de la participación, que es un principio que ha regido la política de manera general. Nosotros hoy nos encontramos en un amplio proceso ya de construcción. Tenemos que decir que el país ha decidido que el Ministerio de Educación de la República conduzca la formación de una ley que haga posible y que ya sea la que actualice el Código del 72 y que sea una ley que regule todo lo que tiene que ver con la atención a estas infancias, adolescencias y juventud. Nosotros consideramos que ha sido un proceso positivo, que sea desde el Ministerio de Educación por la importancia que tiene, por la atención que tiene en la preparación de la mayor parte de la vida de quienes comprenden estos elementos y que podamos estar hoy trabajando desde diferentes grupos en esa construcción de la ley que los atenderá. Hay un tema que es polémico y con esto quiero terminar porque sobre todo vemos, Osvaldo, mucha gente joven sentada aquí en el plenario junto a académicos de experiencia, junto a trabajadores del INDER, nuestros deportistas, nuestras glorias deportivas. Y es que la política, y fue uno de los temas de mayor discusión, norma que vamos a contemplar las infancias hasta los 18 años y las juventudes hasta los 30 años. Yo sé que eso puede ser muy contradictorio para quienes se sienten jóvenes a cualquier edad. Yo creo que el espíritu no lo podemos eliminar, pero sobre todo es, como decía Arely, en un contexto de tanta situación económica desfavorable, que podamos concentrar los principales recursos en quienes hoy más lo necesitan y cómo llegamos a ese grupo etario hasta los 30 años para concentrarlo todo. Entonces, yo ratificar que hay una voluntad política del país de que hoy sus infancias, adolescencias y juventudes estén garantizadas sus derechos, podamos crecer y sobre todo que pensemos, hablando de ODS, hablando de futuro, que el futuro de la patria es precisamente esos niños, adolescentes y jóvenes que tenemos hoy en cada uno de nuestros radios de acción y que por eso debemos sumarnos todos en el quehacer. Acaba de ser inaugurada la 10ª Convención Internacional de Actividad Física y Deporte, AFIDE 2023. En esta fructífera mañana queríamos culminar hablando brevemente del contenido de la convención. Por primera vez, esta convención tendrá 3 eventos internacionales asociados y 2 eventos nacionales y algún grupo de actividades colaterales en las que todos los aquí presentes podrán participar. Tenemos el 6º Simposio de Cultura Física Terapéutica, el 6º Taller Internacional de Educación Física y Deporte para Todos, el 4º Encuentro de Centros de Investigaciones, el 2º Simposio Internacional de Ciencia y Deporte que sesiona hoy en la tarde, el 7º Taller Internacional de Ocio, Tiempo Libre y Medio Ambiente, el 6º Taller Internacional de Deporte y Sociedad, la 10ª Conferencia Internacional de Deporte de Alto Rendimiento, el 6º Simposio Internacional de Ciencias Aplicadas al Béisbol y al Softball, el 1er Simposio Internacional de Fútbol Asociado, que también sesiona hoy en la tarde, el 8º Taller Internacional de Administración y Gestión de la Cultura Física y el Deporte, una visión hacia las organizaciones deportivas, el 8º Taller Internacional de la Formación Continua del Profesional de Cultura Física,
el 10º Congreso Internacional de Medicina del Deporte, el 6º Taller Internacional de Psicología de la Actividad Física y el Deporte también sesiona hoy en la tarde, el primer evento internacional de levantamiento de pesas y la fuerza, que también estará en la tarde sesionando, y los 2 eventos nacionales, que son el encuentro de estudiantes, que por primera vez son delegados en todo el Congreso, en toda la convención, y el viernes cerramos con el encuentro de doctores. Quería decir que hoy en la tarde va a haber una sesión plenaria que abordará las políticas públicas, va a ser muy interesante, desde la visión nacional y también desde las propuestas que trae la UNESCO, que ellos sesionará en la sala número 4. Y que la forma principal de participación van a ser las ponencias, las conferencias, las mesas de expertos, paneles y también las sesiones de póster que estarán en la parte de adelante de esta sala en el gran foyer. Ahora los invitamos a pasar a la feria expositiva y apurarse un poquitico para que no se atrase el programa de por la tarde. Muchas gracias y éxito en esta convención para todos.